esa demografía, ¿no? del sector. Normalmente tenemos un parque que con datos que oscilan de entre 2015 al 2018 y muy diferente por países, estamos hablando casi de 1.300.000 empresas en toda la región, ¿verdad? De micro, pequeña y mediana. Y aunque no tenemos datos específicos para la región de empleo, sí la CEPAL acota que para la región de América Latina y el Caribe, pues el sector por lo menos genera un 61 a un 62% del empleo, no siendo esa una realidad distinta para nuestros países, y yo creo que para algunos de ellos pues mucho más. Entonces tienes un sector bastante diferenciado que va desde estar muy centrado sobre todo en comercio y en servicios, ¿verdad? Dos de los sectores que están siendo altamente impactados en materia de ventas con la realidad que estamos viviendo, pero que también tienes sobre todo el sector más de la mediana, ligado a manufactura, industria y manufactura, y que en cierta medida está siendo tal vez menos golpeado, está aprovechando un poco más algunos temas de suministros de bienes que están relacionados con suplementos médicos, también con el propio tema el sector agropecuario, por todo el tema de alimentos, pero tienes un sector que va muy diferente de un país a otro. Por decirte algo, un país como El Salvador tiene una mayor parque empresarial de microempresas. También en el caso de Guatemala, pues tienes más empresas también más diferenciadas entre micro, pequeñas y medianas. En el caso de República Dominicana también tienes un sector entre las micro y las pequeñas dominando, pero tal vez con más pequeñas empresas. Y sobre todo también, Olinda, una realidad muy fuerte del sector es la informalidad, ¿no? O sea, tenemos lamentablemente las estadísticas que contamos no son estadísticas todas muy actualizadas. Como te digo, algunos países, pues no en todos los países se hacen censos del sector, y el alto nivel de informalidad pues también hace de alguna manera que no podamos contabilizar cuáles son los beneficios o los beneficios económicos que el sector trae al final de cuentas al desarrollo de nuestros países, pero sabemos que ciertamente pues es un sector que emplea mucha mano de obra y que también mantiene en realidad un gran porcentaje del comercio intrarregional. Nosotros calculamos que está alrededor de un 35%, todavía es muy bajo y que se podría estar aprovechando, y que en esta crisis, pues una de las cosas que hemos visto que ha trabajado en la Secretaría de Integración Económica, ¿verdad? Y todo el Consejo de Ministros de Economía, es que se mantenga el flujo de frontera y que no se vea mayormente afectado, pues, el libre tránsito de mercancías por el mercado común centroamericano. Bueno, y es que de hecho en este porcentaje que nos mencionas, aquí también hay una variable muy importante, y es que hablar de MIPYMES también lleva implícito hablar de mujeres. La mayoría de las MIPYMES en la región centroamericana son lideradas por mujeres, lo cual también pues tiene otra serie de hechos correlacionados en medio de esta crisis. Sí, esa es una realidad también para todo el sector, y la mayoría de las empresas lideradas por mujeres están en el sector de las microempresas, porque muchas veces estas empresas están muy ligadas al entorno familiar, o sea, y de los estudios que se han hecho en diferentes países de nuestra región demuestran que les cuesta bastante entonces crecer, y que son también las primeras más golpeadas ante el nivel de la crisis. Pero fíjate que un dato interesante que hemos visto nosotras en Sempromipe, con el trabajo que estamos realizando de apoyo al ecosistema, con webinars y todo, que muchos de los webinars, la mayor cantidad de participantes que entran son mujeres, ¿no? Porque andan buscando entonces esa manera de reconvertir su negocio, de poder, ¿verdad?, mantenerse en el rubro que están, y sobre todo por esa carga familiar que tienen, porque es una realidad que se une con que aquí en la región alrededor de un 35% de los hogares están también gerenciados por una mujer, y entonces eso implica una alta carga de las empresas lideradas por mujeres para la atención familiar y para echar adelante a sus familias. Entonces hay bastante, es como muy
tú encuentras bastante similitud, ¿verdad?, entre ese dato de jefatura del hogar y un dato de las mujeres liderando las empresas. Nosotros tenemos que alrededor más o menos de un promedio, siendo algunos países más que otros, alrededor de un 56% de las MIPYMES esos son MIPYMES lideradas por mujeres, pero tienes algunos países como en El Salvador que ese número puede alcanzar hasta un 65%. Bueno, mira, y es que contarle a la audiencia, quizá no todos estén enterados, pero en el marco del SICA se estableció el Plan Regional de Contingencia frente al coronavirus y este tiene una serie de medidas. Yo desde ya les invito a que lo consulten en la página web sica.int, ahí hay mucha información al respecto, pero lo traigo a colación porque este plan ya contempla en los 1.900 millones de dólares que fueron aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica para los países miembros, ya contempla un fondo de 350 millones de dólares para apoyar a la liquidez de la banca comercial, para apoyar a las MIPYMES. Y por supuesto, la gente que nos ve quizá está diciendo, sobre todo por esas características que tú nos identificabas muy bien, que hay una alta informalidad en el sector, porque se dice que buena parte de la economía está microempresas. Y en esas microempresas la variable de la informalidad puede ser una constante. ¿Cómo llega este apoyo finalmente a la gente? ¿Cómo pueden tener acceso a estos préstamos blandos? ¿Qué están haciendo ya los gobiernos que integran el SICA para enfrentar esta situación? En este plan de contingencia, no solo este fondo, sino unas consideraciones muy concretas para no dejar a este sector por fuera, fueron esbozadas allí y es una preocupación. Vemos varios gobiernos que están ya, como en El Salvador, mandando a la Asamblea algunos paquetes que van orientados a las MIPYMES. Costa Rica también ha hecho lo propio. Nicaragua, que tiene una economía comunitaria incluso, también tiene un foco especial de atención. Guatemala no se diga, pero tú que trabajas con el sector, ¿qué están haciendo los países ahora y cuáles son esas soluciones que se están esbozando ya para el futuro inmediato? Sí, bueno, mira, como te decía al principio, pues obviamente cuando la región comienza a tomar medidas de aislamiento por alrededor de la segunda quincena de marzo, pues la mayoría de las medidas que tuvieron tomando los gobiernos fueron muy, en principio, para atender la crisis sanitaria. Luego, a medida en que yo digo que de alguna manera pueden lidiar con eso, entran a un segundo plano a tomar algunas medidas relacionadas con empleo, ¿verdad? Y también con las empresas. Nosotros como Sempromipe, pues estuvimos apoyando a los gobiernos a recopilar toda la serie de medidas que cada uno de los países estaba tomando de carácter fiscal, financiero, tributario, comercial, y también la tenemos recopiladas en un documento que pueden ver en nuestra página web, sobre todo en Twitter. Es un tweet fijo y que vamos actualizando pues cada 15 días, porque a medida en que se sigue teniendo las medidas de aislamiento y distanciamiento social, ¿no? y las cuarentenas, pues se sigue entonces tomando nuevas medidas. Específicamente tú puedes encontrar ahí que se han tomado, como tú decías, estas medidas de apoyo al sector en lo que tiene que ver con préstamos a menores tasas de interés. El Banco Centroamericano de Integración Económica lo que hizo fue colocar, ¿verdad?, a través de los bancos centrales y estos bancos apoyando entonces a la banca privada, a que pudieran tener recursos para que las MIPYMES pudieran atender a temas de capital de trabajo. Ahora, te soy sincera, en muchos países las empresas, tanto, y nos lo dicen cada uno de nuestros directores del consejo, ¿verdad?, que son viceministros, o las autoridades MIPYMES, muchas empresas se quejaron porque los recursos no llegaron, o cuando llegaban se acercaban a la banca, se les decía que no calificaban, o temas por el estilo, y ciertamente yo creo que es un proceso en el que todos estamos aprendiendo. La crisis nos agarró de sorpresa, nadie estaba preparado, y entonces luego han ido haciendo algunos ajustes alrededor. Ciertamente tú comentabas en El Salvador la semana pasada, el presidente Bukele anunció, y con el Ministerio de Hacienda, una serie de medidas
que fueron enviadas a la Asamblea Legislativa, Costa Rica, República Dominicana, Honduras. También el presidente ha realizado un tema bastante interesante que es de seguimiento, que es una mesa de coordinación del sector MIPYME, donde están sentados el sector público y el sector privado, y también se han puesto a disposición unos fondos de garantía solidaria en los cuales también a través de la banca privada se está buscando que se le pueda prestar al sector a bajas tasas, siendo estos recursos los que dan garantía, ¿no?, al préstamo que se pueda prestar. Algunos países han estado haciendo también medidas hacia el empleo, asegurando, por ejemplo, que se activen medidas. En el caso, te puedo contar de República Dominicana, lo que se ha llamado las medidas FASE, que son de apoyo al empleo, y ahí donde el gobierno paga una parte de los empleados que hayan sido, para aquellas empresas que hayan parado, pero que no hayan, que hayan suspendido a sus empleados, se les sigue pagando una parte del gobierno, otra parte la empresa, y eso ayuda de alguna manera a paliar la carga. También se han tomado medidas que tienen que ver con los temas del impuesto de valor agregado, lo que son moratorias al impuesto de valor agregado, al impuesto sobre la renta, los anticipos de venta de algunos países, temas que están también descargando todos los temas de costo de producción, como son los alquileres, agua, teléfono, ¿no? Medidas que varían de uno a otro país, dependiendo también, recordemos que no todos los países pues comenzaron al mismo momento a implementar las medidas, y en algunos pues los casos no se han visto, no ha sido tan, yo creo que tan drástica el cierre total de la economía, sino que se ha ido haciendo parcialmente a medida en que cómo se comporta la enfermedad en cada uno de ellos. Miosotis, mira, de verdad es que la gente que nos acompaña, qué bueno que nos estén haciendo sus preguntas, están muy activos desde el principio. Y Eberto Anguizola, de Panamá, nos dice que cuál es el principal reto que tienen las MIPYMES en este momento en la implementación, la adecuación sanitaria que se tiene que tener en medio de esta emergencia. Sí, mira, yo creo que hay un reto de la empresa y primero también de los gobiernos, porque ahora en los procesos también inclusive de reactivación vamos a estar necesitando protocolos, ¿verdad?, sanitarios de cómo es que se va a operar. Yo creo que en ese tema hay una oportunidad como también como región que podemos apoyar en la construcción y en esas buenas prácticas y compartir experiencia de cómo se va atendiendo cada sector y cuáles protocolos habrá que tener para cada uno de ellos. Pero por el otro lado también pues las empresas necesitarán en algunas de ellas repensar su modelo de negocios, o sea, y cómo se adapta su modelo de negocio a esta realidad circundante. También inclusive hemos estado hablando mucho de los temas de comercio electrónico, en donde Sempromipe tiene un programa con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y hemos estado, fíjate que antes que comenzara la crisis, estuvimos haciendo una encuesta de cómo las empresas estaban dando uso a este tema de el comercio electrónico, y ciertamente pues más de un 50% de unas más de 2.000 empresas encuestadas pues ya estaban moviéndose a una tienda virtual o a tener alguna forma de atender, ya sea vía WhatsApp, Facebook, las redes sociales, ¿verdad?, llevar sus ventas. Pero aquí hay una realidad bastante interesante, un desafío muy importante para las empresas en innovar, en repensarse en muchas de ellas, y cómo yo creo que ahí también como región, como Sempromipe, podemos jugar un rol bastante importante en la medida en que a través de los centros de atención a la MIPYME, que tenemos alrededor de unos 66 centros en toda la región, cómo comenzamos a dar ese acompañamiento desde ya. O sea, no esperar a que sea como el día D. Mucha gente comienza a pensar, bueno, pero vamos a ver cuándo vamos a salir de la crisis, o sea, o cuándo se maneja. Eso no está como muy claro, los picos en todos los países, y desde ya entonces estamos acompañando al ecosistema y a los gobiernos, ¿verdad?, a estar pensando en esa clave de reorientarnos, de cómo comenzamos a tener en nuestros centros asesoras y asesoras que puedan acompañar al sector en temas de comercio electrónico. Hay otro tema bastante importante que también conjuntamente Sempromipe con la Secretaría de Integración Económica, SIECA, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano
y la Secretaría de Turismo, con el apoyo del Fondo España, SICA, estamos trabajando, que son las cadenas regionales de valor. Ahí hay un desafío también bastante importante para los gobiernos, a través de la plataforma de desarrollo empresarial que utilicen, de cómo comenzamos a tener en cuenta un asesoramiento a la empresa no una a una, sino viendo la empresa como una cadena, ¿no? ¿Cuáles son sus encadenamientos productivos? Y hay una oportunidad bastante importante con toda la crisis, porque pues de fijo, como es una crisis, como una pandemia, ¿verdad? Y que está afectando a parte de nuestros principales socios comerciales, pues se va a venir un shock de oferta, y ese shock de oferta va a significar de alguna manera una disminución de una serie de suministros quienes vamos a necesitar en la región, y que creemos que ir pensando ya en viendo esas cadenas, cuáles son los sectores que se ven afectados, pues vamos a poder también de alguna manera tratar de dirigir, ¿verdad?, esos encadenamientos productivos a nivel de la región, que permitan entonces suministrar, ¿no?, los insumos necesarios o los bienes y servicios necesarios, tal vez no a la misma calidad en un principio de los productos importados que tenemos, pero que luego, pues yo creo que poco a poco, incentivando esos sectores, sí vamos a ir encaminándonos hacia donde queremos poner al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Esto que tú mencionas lo hemos estado conversando, y es que el sector MIPYME no está fuera del modelo económico que ha predominado. Y ese modelo nos decía que no importa si estábamos en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Dominicana, en Belice, en cualquiera de los países miembros del SICA, pedíamos cosas de otras latitudes. Esta crisis nos ha demostrado, una, que no podemos depender de esos suministros y que además nos quedamos sin ellos en una emergencia, sino también que hay muchas ideas que están dando vueltas por ahí de cómo repensar esto, y lo mencionábamos al principio, y es que una de las oportunidades que sí o sí tiene Centroamérica, que la ha tenido siempre, pero que toma mayor en medio de esta crisis económica, es el comercio intrarregional. Ya de por sí somos nuestro segundo socio más importante, socio comercial. Con esta crisis podemos profundizar muchísimo nuestras relaciones comerciales con los vecinos, con los socios más cercanos que tenemos. Y mira que nos siguen preguntando varias cosas por acá, y estaba recordando por un comentario que nos hacen desde Guatemala, nos lo hace la señora Portillo, creo que nos mencionaba por acá, nos decía que ella no ha podido tener acceso a los fondos, que ha ido a los bancos y los bancos le dicen que no hay plata. Un amigo decía que en nuestros países, para que un banco le diera un préstamo a uno tenía que demostrar que no lo necesitaba. Tenías que llegar con todas las garantías del caso, y entonces te prestaban el dinero porque tenías todo para demostrarles que podías pagarles. Y una característica del sector es que no puede poner estas garantías. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos o cómo se puede garantizar que estos fondos lleguen, que haya disponibilidad de estos créditos a bajo costo, a fondos blandos que le decimos, para las MIPYMES en la región? Sí, bueno, mira, yo creo que hay un tema, ciertamente, pues va a ser inyectar más capital, eso va a ser necesario, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? En la mayoría de nuestros países no existen leyes de fondos de garantías o de estas garantías solidarias, ¿verdad? Que leyes de garantía solidaria que puedan entonces aplicarse. Yo creo que ahí hay un trabajo bastante importante de cómo acelerar por parte de los gobiernos a través de las asambleas legislativas, pues que se tomen leyes de este tipo de medidas. Creo que también, o sea, es importante activar las bancas de desarrollo. La banca privada, al final de cuentas, se mueve en base a intereses, y eso, pues no es que malo ni es que bien, es que ese es el fin de la banca, ¿verdad? Prestar. Entonces, creemos que uno de los casos que estamos viendo en este tema con la banca de desarrollo es Costa Rica, que tiene la ley de banca para el desarrollo, ¿no? Y que está buscando, en la medida de lo posible, pues diseñar fondos de garantías que se presten y se den a través de banca para el desarrollo. Entonces, es muy importante, ¿no?, echar a la mano de este estado también de bienestar que necesitamos, y este estado que busca, ¿no?, el mejor beneficio para todas y todos
en la región. Otro tema que también es interesante, que se puede trabajar. Otra vez yo menciono la red, en el caso de Centromipe, es la red de centros de atención a la MIPYME, cómo podríamos activar a través de las compras gubernamentales también. En la mayoría de nuestros países, pues ya tenemos leyes de compras gubernamentales con medidas afirmativas en favor de las MIPYMES, y el propio Centromipe estuvo trabajando desde el año 2018, transfiriendo el modelo de atención a los centros de compras gubernamentales con énfasis en MIPYMES y en mujeres. Y fue un trabajo que se hizo de la mano de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, y una de las cosas que nos decía siempre la directora, la señora Yocasta Guzmán, era que no era solamente transferir un servicio, necesitábamos también garantizar que las leyes de compra de los países pues tuvieran ese porcentaje de asignación, y los países deberían buscar entonces que estos recursos, que estos porcentajes realmente se cumplan y se dinamice de alguna manera entonces este sector comprando insumos que son necesarios para el suministro de hospitales, pero también la alimentación en hospitales, que los estados pues puedan garantizar estas compras gubernamentales en poco tiempo, ¿no? Entonces, ahí también nosotros hemos estado también buscando y creemos que una forma de dinamizar, necesitamos leyes de comercio electrónico, todavía cómo agilizar medios de pago, todavía la región es un reto, el tema también de contar con legislación importante. Entonces, a la hora de dinamizar, ¿verdad?, estas nuevas oportunidades que existen, pues tiene que ir acompañada de un marco legislativo idóneo para el mismo, y que otro tema que nosotros hemos visto, cómo se ponen también a la disposición nuevos instrumentos de financiación, como son los matching grants, todo el tema de inversión ángel, que también ahí es un trabajo que hemos hecho en Centromipe, y donde existe todavía una necesidad, ¿verdad?, de contar con marcos regulatorios que pues puedan de alguna manera dar la regla y la confianza al inversionista privado que está en este tipo de utilización de estos tipos de instrumentos. Miosotis, estamos hablando obviamente de las MIPYMES, pero podría pensarse que en un primer momento esto es un tema económico. Y la verdad es que por eso hacíamos mención al inicio, que tiene que ver con igualdad y equidad de género, tiene una serie de perspectivas sociales importantes. Estamos analizando qué es lo que ya se está haciendo y el horizonte que se vislumbra de parte del trabajo que ya están haciendo los gobiernos, los organismos regionales, como el SICA, pero también hay una consideración importante, y tú la mencionaste, y es cómo tiene que reinventarse el propio sector. Por ejemplo, acá nos preguntaban si con todo esto de la digitalización de las MIPYMES, si Centromipe tiene un programa orientado a esto, pero también cómo han logrado adecuarse, adaptarse las MIPYMES a esta etapa digital, no solo por la pandemia, sino que ya veníamos empezando a surfear esta ola de la cuarta revolución industrial. Y hay otra pregunta que nos hacen acá relacionada con lo mismo, y es si con todo esto y el no poder adaptarse, si las MIPYMES van a desaparecer, si las microempresas van a desaparecer. No, yo creo que no, o sea, porque es que, bueno, como tú decías al principio, es una crisis y genera bastante ansiedad, ¿verdad? Y no hay cosa que genere más ansiedad que no saber, bueno, que eso es la ansiedad, no saber qué va a deparar el futuro, ¿no? Entonces, ciertamente, nosotros no creemos que pasaría eso, pero sí hay un proceso. Yo creo, lo vemos, yo te leía un tuit tuyo del todo el tema de la normalidad. Bueno, ¿qué va a ser la normalidad y cómo reinventarnos a partir de esta nueva forma de relacionarnos, que definitivamente tanto en lo económico como en lo social pues va a ser una realidad? Mira, yo creo que hay un tema bastante importante con lo de la digitalización. Pues ciertamente Centromipe hace ya 2 años que celebró su encuentro regional de centros de atención a la MIPYME con el tema de transformación digital. O sea, ha puesto el tema de la transformación digital como un tema importante en la mesa de
el trabajo que se hace regionalmente. Y a partir del año pasado iniciamos hubo dos iniciativas, una en el marco del alto diálogo de las autoridades de la OEA, en el cual conjuntamente con Ecolao, un partner de Google, pues Sempromipe adquirió un acuerdo de trabajar para poder digitalizar por lo menos unas 150,000 MIPYMES en nuestra región. Ese programa está caminando con diferentes formas. Nosotros luego lo implementamos cuando el país lo solicita, y en el caso tanto de Guatemala, Costa Rica, Honduras, pues está siendo una realidad bastante interesante de cómo se está trabajando en este programa de digitalización. Pero otros países como la República Dominicana, como tienen un plan de República Digital, pues también el Viceministerio Pymes es muy activo en la implementación de este trabajo y cómo entonces se va alfabetizando de alguna manera a las MIPYMES. Un dato que nos dio el año pasado con Telca, ¿verdad? Que es el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones del SICA, nos decía que en una encuesta que se hizo a nivel regional, se decía que por lo menos un 16% de las MIPYMES utilizaban las tecnologías de la información y el conocimiento dentro de sus modelos de negocio. Bueno, ahí hay un reto bastante importante de cómo implementamos, pero otras cosas que nos mostraba Google, por ejemplo, Ecolao, de esta empresa de Google, es que hoy en día, pues la mayoría ya tú no sales a buscar si existe una tienda, ¿verdad?, de pupusa cercana. O sea, tú pones aquí en el Google dónde venden o dónde está una lavandería cercana. O sea, entonces si tú no estás dentro de ese tema digital, de ese mundo virtual, pues de alguna manera tu empresa van a ir desapareciendo. Entonces, yo creo que hay una oportunidad importante en la región ahora mismo. Con el otro programa que tenemos es este que te comentaba de comercio electrónico. Es un programa que comenzamos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que también nos hemos asociado con el Instituto Tecnológico de Comercio Electrónico, que es un instituto argentino, se llama E-Commerce Institute, para trabajar en un modelo de atención que se pueda transferir y acompañar por lo menos a unas 500 empresas en esa transición del modelo de negocios en varias zonas. O sea, una primera MIPYME a la que vamos a ayudar en digitalización y a vender en su entorno local, otra que la vamos a ayudar a vender en su entorno un poco más fuera de lo interno de su país, que es MIPYME Digital, y otra que es Exporta MIPYME, en el cual entonces vamos a trabajar en acompañar a esas empresas a hacer su primera exportación a través de los canales las distintas plataformas de comercio electrónico, ¿verdad?, y pasarelas que existen para este tema. Entonces, ahí la idea es que nosotros primero desarrollamos el modelo, o sea, ese servicio se transfiere a los países y cada centro de atención a la MIPYME acompaña luego a una serie de empresas. Pero no nos vamos a quedar solamente con los centros de atención. Estamos ahora mismo, de hecho, la semana pasada tenía una reunión con la Federación de Cámaras de Exportación de la región, FECAEXCA, buscando alianzas también con las cámaras de exportación. Hemos estado conversando con FECAMCO a nivel de las federaciones de las cámaras de comercio de los países para también ver cómo involucramos a este sector, ¿verdad?, gremial a trabajar también en esta transferencia del modelo para comercio electrónico. Hay un reto importante, nos lo decía nosotros la semana pasada en nuestro programa de Agenda Regional MIPYME, Marcelo Rumba, que es un experto en estos temas de comercio. Esta realidad que estamos viviendo hoy en día, lo que vino fue a decirnos de una manera mucho más rápida, tu negocio tiene que estar, sí, el presente, el físico, pero también tu tienda virtual tiene que ser parte de las cosas que tiene que comenzar a pensar de ahora en adelante, porque es una realidad que vino para quedarse y presenta muchas oportunidades para las empresas. Myosotis, nos hacen varias preguntas acá, las vamos a ir administrando, pero contarle a la gente, porque hay algunas, por ejemplo, Ada Méndez de El Salvador nos pregunta cómo va a afectar esta emergencia a toda la institucionalidad del SICA en la coordinación y demás.
es importante mencionar que el SICA ya venía en una transformación funcional para mejorar toda esta coordinación que ha estado mejorando mes a mes, pero que también esta evolución natural a lo digital, nosotros estamos planteando el SICA digital, que en realidad lo que tiene es la visión de una Centroamérica digital, que incluye muchos de los temas que tú ya has mencionado, la plataforma digital de comercio que se maneja a través de SIECA, las plataformas de gestión integral de riesgo que se manejan con CEPRED-ENAC, los acuerdos que tenemos SICA-NASA, el trabajo que se ha venido haciendo y que se está profundizando a raíz de toda esta crisis con las universidades en materia de investigación. Hay una agenda ahí muy amplia, pero también nos preguntan un sector que hemos mencionado desde el principio y que, dicho sea de paso, los programas que tenemos esta semana, empezamos hoy lunes con el tema de las MIPYMES, porque sabemos que es muy sensitivo para la gente y toda esta información que estamos compartiendo y que además hay muchísima más en las redes del SICA, de Sempromipe también, con todo esto que se está haciendo, por favor visítenlo porque hay muchos instrumentos y herramientas que ya están a su disposición. Mañana vamos a estar hablando con la directora para Centroamérica del Banco Mundial, que también tiene que ver en este tema, aunque son temas más macro. Vamos a estar el miércoles y este es uno de los temas que nos traen a colación acá, hablando de la industria turística, del sector turismo en Centroamérica, porque las MIPYMES en este sector son de las más golpeadas. Entonces, realmente se está priorizando cuál es el trabajo articulado que se está haciendo con el sector turístico para poder darle, pues, una nueva inyección en cuanto nada más se pueda en todos los países, según las medidas, según sean levantadas. ¿Cuáles son estas medidas conjuntas que se están emprendiendo? Sí, bueno, mira, nosotros estamos específicamente trabajando en el marco del programa de apoyo al fortalecimiento de las MIPYMES que se tiene con el Fondo España SICA, un proyecto sobre cadenas regionales de valor que tiene énfasis en el sector turismo. Entonces, una de las primeras cosas, bueno, ya era un programa que ya estaba ya en vigencia, pero que hemos tenido a bien. De hecho, el lunes pasado teníamos una reunión de coordinación entre la SIECA, SITCA y también la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, más Sempromipe, o sea, viendo cómo podíamos, de alguna manera, sin desviarnos del objetivo, pues apoyar, ¿no? Al sector y plantear las oportunidades. Este proyecto, los ministros de turismo tuvieron a bien seleccionar dos tipos de cadenas a priorizar en la región: la cadena de sol y playa y la cadena de cultural, ¿no? Y entonces, ¿cómo necesitamos ver ahora? Mira, un reto importante que también nosotros como Sempromipe es lo que queremos dar como nuestro valor agregado, que hacemos como una instancia regional, es el de la información. Entonces, una de las cosas que necesitamos, obviamente, o sea, comenzar a tener información de cuál es la realidad de los diferentes sectores, ¿verdad?, donde se desenvuelven las MIPYMES, y en este caso, pues, hemos pedido que en el diagnóstico que se va a trabajar o que se está trabajando ya con la empresa que ganó la licitación de esta asistencia técnica, pues nos ayuden a dimensionar, ¿no?, el impacto que ha tenido la emergencia y la crisis del COVID-19 sobre las empresas que están en el sector turístico. Pero también otra cosa que es muy importante desde el punto de vista de cadenas de valor, y fíjate que ha sido algo de Sempromipe, que no, trabajó, y hoy el SICA cuenta con una estrategia regional de articulación productiva MIPYME, en la cual una de las conceptualizaciones que tiene esta agenda es de que debemos vamos a despegar sectorialmente cuando también pensemos por el lado de la demanda. Y entonces hemos dicho que en un tiempo un poco más espaciado, pues esta asistencia técnica debería darnos a nosotros información de cómo se va a comportar y ir comportando la demanda, las notas internacionales y todos los estudios internacionales que han estado saliendo hasta ahora. Lo que te dicen es que obviamente el sector del turismo es uno de los sectores que le va a costar, va a tardar más en recuperarse, porque no solamente tiene que ver con un tema de oferta, sino también tiene que ver con la demanda, cómo se va a estar comportando el consumidor, y ahí hay un reto entonces bastante importante
de tener información clara de cómo está nuestra oferta, cómo se va a comportar la demanda y cómo vamos a diseñar entonces políticas públicas que nos logren entonces realmente que podamos garantizar y atraer a ese sector. O sea, porque así mismo, como tú decías, por ejemplo, que nosotros somos como instancia regional y como un territorio, como una región, tenemos que mirarnos unos a otros. Eso también va a ser una realidad en materia del consumo, ¿verdad? De cómo alentar el turismo intrarregional y poco a poco entonces ir conquistando, ¿no? O reconquistando los mercados internacionales que tenían cada uno de los países. Y eso entonces va a demandar también de una colaboración de las instituciones del sistema, de la integración centroamericana. La semana pasada nuestro consejo directivo estaba reunido y una de las cosas con las que finalizaron esta reunión, no solo juntos como región vamos a poder salir de esto. Entonces, amerita aquí esta intersectorialidad, o sea, esta manera de compartir información, experiencias, de saber ¿verdad? Cómo diseñamos y pensamos pues conjuntamente programas para la región o cómo ponemos a trabajar de una manera mucho más expedita lo que ya tenemos será clave para dar respuesta a no solamente el sector turismo, sino a la mayoría de los sectores. Myosotis, hay varias preguntas acá aún que tenemos porque el sector en la región es muy heterogéneo. La verdad es que algunos estarán pensando, bueno, mi emprendimiento o mi pequeña empresa pues no aplica para pasar a ese salto digital. De pronto se ven y se piensan como lo digital como ese obstáculo al que no pueden llegar porque consideran que su negocio no da para eso. Por otro lado, y esto es algo que no es algo que se pueda controlar, porque muchos nos dicen, ¿van a desaparecer las MIPYMES? Obviamente no, se van a transformar, pero en el camino, pues obviamente sí va a haber pérdida de empleos, va a haber de todo lo que ya estamos viendo. Pero también otra variable que no hemos visto o que no hemos hablado lo suficiente es los nuevos emprendimientos que van a surgir y hacia dónde se están dirigiendo los países miembros del SICA para fomentar esos nuevos emprendimientos que van a surgir a raíz de la crisis. Por ejemplo, nos mencionaban acá uno que se está trabajando en la región, pero no es todavía lo suficientemente fuerte, es el de desarrollo tecnológico con todo el tema de aplicaciones digitales. Si hay algún fondo específico para fomentar, para promover muchísimos más emprendimientos digitales en la región. Mira, bueno, ahora mismo nosotros vamos a tener el fondo de comercio electrónico, ¿no? Pero ese está orientado, como te decía, al comercio, pero yo creo que sí Sempromipe ha trabajado bastante en lo que es su agenda regional MIPYME. Y la agenda regional MIPYME tiene un tema de interés que es la innovación y desarrollo tecnológico, pero también tiene la política, los lineamientos de la política regional, ¿no? de MIPYME, en la cual pues entendemos que la transformación tecnológica es una herramienta vital, ¿no? Todo el tema de la innovación, eso es vital para tener una MIPYME insertada, ¿verdad? Y competitiva. Nosotros en la propuesta que hicimos de lineamientos decíamos al 2050 como un horizonte en donde se presentaban los análisis internacionales de que el mundo iba a ser totalmente distinto. Eso se ha acelerado ahora. Por tanto, hay una necesidad, yo digo, imperante, y los gobiernos están solamente ahí como que a la mano para desarrollar la implementación de esta política regional MIPYME que está pautada para iniciar en el año 2021 si se da todo el proceso de aprobación de su estrategia de implementación y su estrategia de financiamiento. O sea, específicamente no contamos con un fondo ahora mismo para el tema de desarrollo tecnológico, pero sí Sempromipe ya tiene la experiencia y yo creo que esa es una de las oportunidades que deberíamos reorientar. Comentarte que nuestro consejo directivo nos instruyó el pasado mes de marzo en seguimiento a lo que fue la reunión de los jefes de Estado, ¿no? que llamaron a las instancias a estar diseñando medidas, nos instruyó a nosotros a ir y comenzando a pensar en cómo podíamos entonces, mientras ellos estaban lidiando con la crisis, cómo podíamos ir pensando en
esa propuesta de reactivación del sector. Y ahí, vuelvo y repito, es muy importante, muy importante el tema de la información. Nosotros estamos con un proyecto con la Agencia de Cooperación Andaluza, trabajando en lo que es una herramienta de inteligencia comercial, la cual nos va a permitir tener una mayor información del sector, por dónde están las oportunidades. En este caso específico de la crisis, pues estamos analizando información que se está generando, pero que todavía es muy incipiente, de los impactos que se están teniendo, cuáles son los sectores que están en letargo, cuáles son los sectores de oportunidad, ¿verdad? Eso que no estamos viendo, y que, vuelvo y repito, va a tener mucho también que ver de cómo se va dando esa necesidad de garantizar suministros de bienes y servicios en la región, la cual nos va a dar una ruta importante. Ahora bien, determinar esos sectores, esas medidas de políticas hacia futuro también tiene que ver con cómo vamos saliendo, ¿no? El tiempo en que duremos de salir de ese, o que lleguemos a aplanar la curva, como se dice, ¿verdad? En la jerga ahora del COVID-19, para entonces como que mirar hacia otro horizonte como país. Nosotros estamos apoyando, como te decía, a pensar, o sea, hacer ese centro de pensamiento, a que nuestro consejo directivo reflexione, a que vea qué medidas se están tomando en otros países fuera de la región, qué instrumentos. Yo creo que también a nivel de MIPYME, Centroamérica ha ido poco a poco dotándose de una serie de instrumentos que le van a permitir en poco tiempo pues poder dar respuesta. Yo te decía de cómo estamos ahora en el caso de los emprendimientos de mujeres con Matching Grant. Estamos poniendo a la disposición de las empresas lideradas por mujeres en un fondo que cierra el concurso para presentar postulaciones, cierra ahora el día jueves 30 de abril, en donde estamos poniendo a la disposición de mujeres empresarias que vengan con un inversionista unos $25,000, y la idea es que el inversionista privado ponga otros $25,000 y que estos recursos sirvan para acompañar una innovación del negocio. Eso lo estamos haciendo gracias al apoyo que nos está dando el Gran Ducado de Luxemburgo, ¿no? Entonces hay una serie de, el know-how, el cómo hacerlo. Yo creo que en materia de instrumentos, Sempromipe cuenta con ellos, y ya hemos recibido de alguna manera un visto bueno de nuestro consejo directivo la semana pasada, para ya ir afinando conjuntamente con los países, que muchos de ellos ya también están trabajando en planes de reactivación, ver cómo complementamos, porque eso es muy importante. O sea, Sempromipe tiene un valor agregado en los países, y el trabajo que hace lo tiene que hacer articuladamente con cada uno de los países y el ecosistema que atiende al sector. Mira, muy interesante, porque parte del propósito de SICA al Aire es poner toda esta información, compartir un poco más de cómo funciona la institucionalidad del SICA. Probablemente muchos allá afuera dicen, bueno, sí, yo escucho de todos estos planes, las políticas, las estrategias, los consejos de ministros, etcétera, pero ¿cómo puedo hacer para directamente tener acceso a esos fondos? Esas son una de las preguntas que nos siguen haciendo. Yo quiero invitar a todos a que visiten la página web del SICA, nuestras redes sociales, las de Sempromipe. La verdad es que hay muchas oportunidades, estos concursos que se hacen con alguna periodicidad para tener acceso a fondos semilla, porque alguien nos dice, miren, pero la cosa es que aquí todo es créditos, y Alexandra Jiménez nos decía esto, que cómo se podría hacer para acceder a capital semilla, porque generalmente lo único que se ofrece son créditos. Entonces, por eso los invito a que estén pendientes de todas las publicaciones, porque en el caso de Sempromipe, que es su razón de ser, apoyar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, hay constantes oportunidades en esa dirección. Y Miosotis, hemos hablado mucho de lo que tienen que hacer los gobiernos, de lo que ya están haciendo, de cuáles son esas oportunidades a futuro. No estamos hablando únicamente del impacto, porque obviamente todos sabemos que el impacto es fuerte en muchos sectores. Estamos pensando en el futuro y en lo que se puede hacer para recuperar al sector, no solo en la dimensión económica, sino también en la social y pues también incluso en la cultural. Aquí nos mencionaban cómo se puede apoyar a los emprendimientos culturales, y tú nos mencionabas cómo una de las áreas priorizadas por los ministros fue
Playa, por un lado, sí, porque es un sector fuerte en la región, pero también las industrias culturales. Eso es, creo yo, muy alentador, pero hay muchas opciones también, hay muchas herramientas que se están diseñando, hay mucho conocimiento que está a disposición. ¿Cuáles creerías tú que son los 2 o 3 retos principales, no que tienen los gobiernos, los estados, la banca privada, que también es parte de la ecuación? Sí, ¿cuáles son esos 2 o 3 grandes obstáculos que deben saltar las MIPYMES en esta etapa post-COVID? Sí, bueno, mira, nosotros del ejercicio que hicimos con comercio electrónico, decimos que las encuestas se hizo 2.000 empresas por un lado, pero también a consumidores. O sea, decimos que una de las primeras cosas es como rompiendo mitos. Entonces, el mito principal, uno de los principales mitos que hemos visto, no es que no hay mercado para eso. O sea, uno piensa eso, ¿verdad? Si yo me voy a lo virtual, si abro una apertura, no voy a conseguir porque no es verdad, la gente aquí no demanda virtualmente. Sin embargo, pues hemos visto que lo que nos han dado las encuestas es que alrededor de un 76% de las personas de algún momento ha utilizado una red. Entonces, hay un reto ahí que tiene que ver con, o sea, ese como tal vez ese miedo, ¿verdad? Un poco en algunos informes que se hacen a nivel internacional, como el de emprendimiento, el del PRODEM, dice que nuestra región es una región que tiene mucho miedo al fracaso y que ese miedo al fracaso entonces no le deja evolucionar. Entonces yo creo que hay un reto ahí, ¿verdad? A lanzarse y todo eso. Ahora bien, ese reto tiene que ir acompañado entonces de que existan también pues fondos, pero fondos no solo de Capital Semilla. Yo creo que Capital Semilla y Sempromipe, de hecho, también por mucho tiempo se mantuvo con el apoyo de la República de China, Taiwán, pues ofreciendo Capital Semilla. Yo muchas veces me alegra escuchar cuando veo empresas que se han desarrollado, que han conseguido un fondo mucho más importante en otros espacios, pero que el primer capital lo recibieron de ese Capital Semilla que dábamos a través de Sempromipe. Entonces, el Capital Semilla ciertamente es una razón de ser, pero también tendremos que pensar en todo el ciclo del desarrollo empresarial y comenzar, o bueno, en el caso de Sempromipe, en eso estamos, ¿no? Diseñando herramientas que estén relacionadas con el propio ciclo, la propia etapa en donde se encuentra la empresa y por tanto, pues tener medidas mucho más efectivas para lo que es esa empresa, ¿no? Porque está un tema, la etapa de la idea, de ese emprendimiento, ¿verdad? ¿Dónde quiero? Pero luego la etapa del crecimiento y para nosotros como Sempromipe en el marco de un sistema de integración, pues la etapa de la internacionalización, ¿verdad? Que es el aprovechamiento del mercado regional. Y ese es un tercer reto. Creo que es importante ese aprovechamiento, o sea, tenemos un mercado regional, la integración, o sea, comercial, pero cómo hacer también que los diferentes instrumentos que se van tomando en materia de integración económica, pues también viabilicen de alguna manera la realidad para el sector MIPYME. Nosotros tenemos a nivel de la región la estrategia regional de facilitación de comercio, ¿verdad? Que conjuntamente con la CIECA, pues también estamos coordinando y armando y viendo cuáles son las oportunidades que puede ofrecer para el sector. Entonces también cómo hacer que ya los instrumentos que existen, una política regional, mira, yo creo que hay una estrategia regional de desarrollo rural territorial que en su momento, verá, hizo un boom, pero que está ahí, que podemos utilizar, que podemos trabajar con ella, cómo logramos hacer realmente una cosa viva del sistema, de la operatividad del sistema para la realidad del sector y que se puedan entonces estar pensando en encadenamientos productivos no solamente a lo interno de los países, sino también en nuestro mercado intrarregional. Bueno, mi Osotis, el tiempo se nos ha ido volando. Al principio estábamos con cuánto tiempo teníamos y la verdad es que se nos ha ido súper rápido. El tema es muy interesante y siguen habiendo inquietudes de cómo tener más información de los fondos para mujeres emprendedoras. Por ejemplo, yo voy a pedir a los colegas que pongan por favor en pantalla las redes sociales, las páginas web, tanto del SICA
como de Sempromipe. Aquí en realidad les hemos estado explicando que el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, es la sombrilla en la que se ven multidimensionalmente e intersectorialmente varios temas: el tema económico, el tema ambiental, el tema social, el tema de género, el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Hemos ido abordando algunos de ellos, esta semana vamos a abordar otros, pero por favor, ahí ustedes encuentran la información de todos estos fondos, de estas herramientas, también del mapeo que se está haciendo del sector para poder tener información muchísimo más precisa. Estén también pendientes porque estamos haciendo la sistematización de todas las medidas que los gobiernos, parte del SICA, están tomando en cada una de estas áreas, y les invitamos que vean, si ustedes tienen una MIPYME y estaban pensando, ¿y yo cómo voy a salir de esto? ¿Quién va a poder ayudarme? ¿Cómo vamos a enfrentar la realidad que se viene? Pues que vean en las instancias regionales, y en este caso en Sempromipe, a un aliado que les puede orientar, incluso en cómo encontrar mejores soluciones a lo interno de los países, porque Así a ver, es. no se ven, ¿no? No se sabe que en Nicaragua tienen este programa, en Honduras tienen aquel, en Dominicana aquel otro, y se están desarrollando esfuerzos regionales. Les comento una vez más, mañana vamos a estar conversando con Seinabou, ella es la directora para Centroamérica del Banco Mundial. Vamos a seguir dando continuidad, no solo en los temas económicos, sino estamos hablando aquí de toda una nueva apuesta de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué implica de la banca multilateral? ¿Cómo el Banco Mundial está apoyando ya a la región? ¿Y cuáles son las opciones que se tienen, incluso también para un tema tan sensitivo como son las MIPYMES? El miércoles vamos a estar tocando el tema de turismo, muy importante. Hoy hablábamos en un intercambio Europa-América Latina, que en el tema del turismo, por ejemplo, países como Belice, que forman parte del sistema de integración centroamericana, República Dominicana, el tema del turismo les pega particularmente, pero en realidad a toda la región. Vamos a ver con la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica y también con la Secretaría de Integración Turística cuáles son esas medidas que ya se están implementando y cuáles podrían empezar, ahí lo ven ustedes, la industria y el multidestino turístico después de la crisis, porque hay muchas oportunidades también, pero tenemos que evidenciarlas, visibilizarlas y estar conscientes de ellas. Y el jueves vamos a tener también otro programa que tiene que ver con un tema muy importante y que es transversal y que en medio de esta pandemia, Miosotis, no lo podemos perder de vista, y es el cambio climático. Sí. Vamos a estar hablando con la instancia que coordina la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo de Centroamérica para ver estos temas. Así que vamos a ir poniendo a su disposición todos estos temas que nos preocupan a todos y que estamos trabajando en conjunto los países miembros, los 8 países miembros, con toda la institucionalidad del SICA para el desarrollo de la región, porque estamos convencidos, como tú dijiste, que terminó la reunión, el consejo la semana pasada, que es juntos que vamos a salir adelante. Así que si antes tenían sus dudas de pensar en los vecinos como una opción de comercio, como una opción de negocios, ahora no lo duden más, esa nuestra opción, el mercado interno, y ese mercado interno extendido a la región centroamericana en el marco de Miosotis. Muy agradecida, muchas gracias por tus aportes. Un último mensaje a la audiencia. No, bueno, que vamos con todo, no paramos, y que de esta vamos a salir como Centroamérica unida. Muchísimas gracias, Miosotis. Así es, y una vez más visiten todas nuestras redes sociales, así están pues conectados con nosotros y al día de todas estas posibilidades que están surgiendo. Muchísimas gracias. Esto fue SICA al aire y les esperamos mañana. Hasta pronto.